kulturala. Orain ingo dugu galderen ronda bat, baina politagoa izango litzateke galdera baino elkarrizketa sortzen dago gure artean. Bultzen zaituztegu denok bat atzera. Galderak sortuko dizkizu seguro dokumentalarekin, bota lasai galderak eta gustura erantzun dute. Sí. Da igual, decía que mejor que ronda de preguntas y respuestas que sea una conversación, ¿no? Que puede ser más interesante y que participen todos. Claro. Sí, claro. Vale, por supuesto. Voy a empezar. Perdona por el documental. Oscar Casco. Me ha encantado. Y os quería preguntar de dónde nace la idea de este viaje. Ya sé que, Carmelo, tú antes habías hecho más viajes en bici, Isa no. ¿De dónde nace esta idea y por qué lleváis el cine a estos pueblos? ¿Tenéis tiempo? Se enrolla un poco. No, ya me he avisado, ya me ha cortado ahí. No, joder. ¿Se me oye bien? ¿Ahí recogido? Sí. Vale. Voy a tratar de resumirlo. ¿Por qué? A ver, después de todos esos viajes... Vale. Pues eso que te contaba, después de hacer un montón de viajes en bici por los 5 continentes, pues a mí se me quedaba un poco a la vuelta, un poco cara de tonta, ¿no? De decir, bueno, yo traigo las alforjas llenas de mucha humanidad, de mucha generosidad humana, porque yo no sé si es la bicicleta, que yo creo que en parte tiene mucha culpa, el hecho de que llegues un poco con tus medios y no parezcas peligroso, aunque con este aspecto un poco sí, un poco más sucio puedo serlo, ¿no? Pero el hecho de recibir siempre pues buen trato humano en general en casi todos los sitios, por no decir en todos, pues yo decía, me quedaba un poco con el vacío de decir, ¿cómo puedo compensar esto? De ahí sale lo que llamamos, hice yo la ley de la compensación. ¿Cómo podemos, al siguiente viaje, que yo ya tenía planeado hacerme un viaje grande antes de que las rodillas no me respondieran, y decir, hostia, ¿cómo puedo, en un viaje que me quiero hacer más largo, intentar devolver algo? A todo esto, en esta disquisición continua de cómo hacerlo, pues aparece una amiga mía, Chiver, que me llama y me dice, vente a Cantabria, que vienen unos zumbaos en bicicleta que son británicos, que llevan un alternador en la bicicleta, son músicos y van haciendo música, y es el público que tenemos que pedalear para sacar adelante, darles electricidad a los amplis y demás, ¿no? Entonces, joder, qué ideón, ¿no? Vi eso y era todo un show súper divertido. Nosotros bebiendo birras ahí en la bicicleta estática y ellos tocándose ahí un conciertazo, ¿no? Y entonces dije, joder, qué guay, pero claro, yo voy sola. ¿Qué puedo hacer, no? Todavía no había aparecido Isabel en mi vida. A todo esto se me cruza también una exposición en el Museo Reina Sofía, una exposición sobre José Valdelomar, que es el fotógrafo y cineasta que, entre otras cosas, inventó el zoom. Nos reconocemos pues porque es español, básicamente, ¿no? Porque ya sabéis que se tuvo que ir a Estados Unidos un poco a desarrollar su carrera de inventor de aparatos de cine y de gran cineasta, pero el museo le hizo una retrospectiva de sus primeros pasos, ¿no? Y ahí es donde descubre esas fotos que saca, las que salen al principio del documental, que saca en su participación en las misiones pedagógicas, que son un proyecto de la Segunda República, que entre el año 31 y el año 35 lo que hacen es potenciar con gente voluntaria y muy potente en el mundo de la educación, en el mundo de la cultura, por ese entonces, lo que hace es financiar una serie de gente que vaya a los pueblos donde hay una diferencia muy grande entre las ciudades, que están muy bien dotadas en general de casi todo, y las zonas rurales, que no lo están. Un poco lo que nos hemos encontrado en África, que las zonas urbanas son muy potentes y las zonas rurales menos. Este hombre lo que se dedica es a sacar... Las misiones pedagógicas llevan a los pueblos más recónditos, donde hay analfabetismo, donde muere la gente por cosas tontas. En esa época, pues las misiones lo que llevan es pues un cuadro del Museo del Prado a tamaño natural, una reproducción, o ponen música clásica en la plaza del pueblo, o declaman poesía, o incluso hacen obras de teatro, una pasada. Y también ponen cine por las noches. Entonces José Valdelomar es el retratista oficial y se dedica a sacar esas fotos increíbles que a mí me dejaron fascinado, ¿no? Y entonces yo dije, tate,
un cine, ¿sabes? Básicamente por ahí funciona, por ahí es la idea, por ahí es como el sueño, lo que me apetecería hacer, pero claro, yo me tiré 1 año y pico tratando de encontrar gente que me construyera un aparato parecido a este, para que una persona sola pedaleando pudiese sacar adelante, y además lo pretendía con mi bicicleta, no con otro aparato diferente, ¿no? Entonces nada, no conseguí nada. Conocí a Isa, se paró todo durante 1 año, porque había otras cosas más importantes, y entonces Isa, que yo le dije, bueno, que yo me voy a esto, y ella me dijo, pues muy bien, pírate, ¿sabes? Yo tengo trabajo aquí, estoy fenomenal, y nada, pasa que creo que se lo pensó mejor y decidió venirse, y entonces yo le dije, le conté mis dificultades para encontrar el equipo de cine para ser proyeccionista. Y entonces me dijo, sí, vale. A los 2 días me dijo, ¿has probado en Google? ¿Sabes? Se llama San Google. Y nada, lo encontramos en Londres a los 2 días. En fin, cosas de los, ¿cómo se llaman? Los boomers. Básicamente, que no. Eso no me lo sabía yo. Pues no eres tan boomer como yo, vamos. No, que no me lo sabía yo, que te había hecho esa historia. Sí. Bueno, pues básicamente por ahí viene la cosa, ¿no? Para intentar devolver un poquito de lo recibido antes, ¿no? Y al final es un fracaso total porque volvimos con las alforjas llenas de más hospitalidad, más humanidad. Fracasamos, pero nos dimos un viajazo que te cagas. Por ahí viene la cosa. Pero podéis intervenir a todo. Pero hemos dicho sin preguntas y respuestas, ¿no? Sí, la convivencia, ¿qué tal? La convivencia, Hombre, me abandona ante una elefanta cabreada, ¿qué te parece, tío? La convivencia, hombre, yo creo que cuando la gente decía, joder, os vais a ir en bici a África, como que no te da miedo, y era como, lo que me da miedo es irme 2 años con mi pareja 24 horas juntos. O sea, a mí era lo que más respeto me daba, porque no es fácil. ¿Quién, yo? La relación tan intensa. Pero, o sea, también es verdad que luego en la bici nosotros íbamos a nuestra bola, o sea, no íbamos, casi nunca íbamos juntos, a no ser que estuviéramos hablando por algo o grabando, íbamos cada uno a nuestra bola un poco. Y bueno, la verdad es que sí que es verdad que o esto te separa o te une más, y a nosotros parece que por lo menos aquí estamos, pero es complicado, yo creo que con cualquier persona, ¿no? Que estés tanto tiempo juntos. Lo que pasa que también es verdad que creo que Carmel es la única persona que me puede entender en cosas que me han pasado, o por ejemplo a la vuelta de no podías explicarle a nadie más cómo te sentías porque solo esa persona te entendía porque ha vivido lo mismo, ¿no? Entonces, claro, son experiencias muy heavies que te unen bastante. Sí, es que son 2 años, son 26 meses todos los días juntos. Todos los días, sí. Y en situaciones tensas, complicadas, de hambre, de cansancio, que ya sabes que sale lo peor de ti. Perdón. En fin, que no nos peleamos nunca. ¿Qué va? No. ¿Y habéis pensado hacer el 2.0? Y ellos están levantando la mano por ahí, ¿eh? El 2.0, pues justo antes de que empezara la pandemia estábamos en conversaciones con México. Lo que pasa que se paró todo. Estábamos ahí haciendo un proyecto porque había gente interesada y teníamos contactos con gente del mundo de la cultura, pero se paró todo. Y ahora estamos intentando retomarlo otra vez, a ver si también ahora justo tampoco apetece viajar por el tema enrarecido, que no es lo mismo, y además nosotros que dependemos de la gente, ¿no? Pero estamos intentando retomarlo para el año que viene. La idea es México, por eso, porque conocimos a gente de allí, pero si no teníamos pensado volver a África, igual empezar por el sur y hacerlos, bueno, nos queda un montón por recorrer. Y si no, pues ir hacia, como la ruta de la seda hacia el este. O sea, que ideas tenemos. La cuestión es que se normalice todo un poco para volver a viajar, porque, bueno, nos apetece, pues eso, un poco de normalidad, entre comillas. ¿Y os ha cambiado un poco la manera de ver el mundo, de ver África o de...? Sí, un poco bastante. A ver, no sé, ¿por qué lo preguntas? ¿Por qué parte lo preguntas? No, quiero decir que nos hacemos una idea del mundo y cuando lo pisamos y nos Sí, eso es verdad. no suele ser exactamente... Sí, exactamente. La manera de ver el mundo.
Sí, a ver, nosotros también tenemos que decirlo que somos viajeras. Entonces, como tales, estamos en continuo nomadeo y movimiento, a no ser que te pille una malaria y que te tengas que quedar 2 meses en el mismo sitio. Lo que nos mola es ir tirando para adelante o para atrás o para arriba o para abajo, pero nos mola el movimiento. Entonces, dentro de eso, o sea, quiero decir que no hemos profundizado tampoco como pueden hacer las organizaciones o como pueden hacer sociólogos, etcétera, ¿no? Nosotros somos menos observadores, ¿no? Pero una vez teniendo observación, pues hombre, claro, pues hemos pensado cómo esta gente, el continente en general, perdonad que digamos África, que es un poco generalizar, son 55 países, miles de lenguas y de etnias completamente distintas, ya lo dijo Kapuscinski, África no es un país, pero bueno, intentamos pues para que nos entendamos todos, ¿no? Pero sí que es verdad que lo que hemos visto y lo que hemos leído después y demás, y antes también, es que es un continente rico en recursos naturales, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Rico no, mega rico, esa es su desgracia casi, ¿no? Porque antes era el colonialismo lo que estaba muy presente, pero ahora vemos prácticamente lo mismo con un poquito más de decoro, pero un mínimo, ¿no? Entonces estamos viendo en minas de coltán, hemos visto minas de oro, donde entran los críos con 8 años y a veces no salen. Hemos visto pues minas con carteles de Brasil, de la Unión Europea, de Estados Unidos, de China, todo el mundo mete en la mano ahí. Y dices, bueno, ¿cómo es posible, no? ¿Cómo es posible? Y acá empiezas a reflexionar, ¿cómo es posible que esta gente, desde que mi abuela me contaba cosas de África hace muchos años, ¿no? Es que siempre son pobres, ¿no? Y dices, joder, con los ricos que son, ¿no? Siempre son pobres, ¿no? Empiezas a reflexionar cosas al respecto, ¿no? Y de alguna manera nosotros nos vemos beneficiados de eso, ¿no? Porque su riqueza nos llega barata, ¿no? Aparte de que lo que nos sobra también, hemos visto muchos vertederos electrónicos, de coches, todo lo que nos sobra, toda la basura que nos sobra en Europa, bueno, vamos a llamarle en Occidente, se la soltamos, y todo lo que nos apetece tener de ellos lo cogemos sin permiso, ¿no? Entonces, pues bueno, se te crea un sentido un poco complicado, ¿no? Además de ver cosas tremendas. O sea, hemos recibido muchas cosas positivas, pero no son nuestros códigos. En las zonas rurales, pues te puedo poner ejemplos como cómo tratan a los animales, por ejemplo. Esto no lo entenderíamos bien, o yo por lo menos no lo entendía bien, ¿no? Es como viajar un poquito 150 a 200 años atrás, ¿no? En el tiempo, comprender cosas a través de lo que esa visión hacia el pasado, cómo vivían nuestros padres, nuestros abuelos, ¿no? Cómo educaban a los niños, ¿no? Recuerdo un día en un instituto en Tanzania que estábamos pues haciendo una proyección para unos chavales. Al día siguiente hubo una reunión con adolescentes, chicas, todo el mundo allí, y cuando se reían de nosotros los profesores y decíamos, ¿y de qué os reís? Pues, que nos acabáis de decir que no pegáis a los niños para educarlos, ¿no? Es como que flipaban, ¿no? Entonces, o pasar por un pueblo en Senegal y ver a una persona con problemas psicológicos grandes andando encadenada por el pueblo, y todo el mundo riéndose de eso. No es que dices, ostras, hemos recibido lo más chulo, lo más necesario en nuestra sociedad, que ahora mismo es el calor humano, pero también hemos visto, ostras, que es muy primario. En algunos puntos insistimos siempre que hemos ido por zonas rurales y que esto no ha ocurrido a cada rincón que visitábamos, sino que son anécdotas puntuales que estamos contando. Pues todo eso y muchas cosas más, ¿no? te cambian la percepción, ¿no? Por supuesto, estás más atenta a de dónde viene todo lo que consumes, a dónde viene, no sé, de dónde vienen las cosas, las materias primas, en fin, no sé, empiezas a darle muchas vueltas a todo. Sí, nos ha cambiado, a mí por lo menos, desde luego. Sí, también un poco el como enfrentarte a lo desconocido, ¿no? Porque tendemos a que nos dé miedo lo desconocido y como la falta de confianza que nos da lo que te llega a través de los medios de países de África, porque nosotros fuimos ahí, pero de otros países también, ¿no? Que te da mucho respeto, mucho miedo, nos llega lo malo. Y yo por lo menos me di cuenta de lo natural que es la gente, lo humana que es, lo hospitalaria y espontánea que es, ¿no? Yo me acuerdo los primeros días por Marruecos que yo estaba muy preocupada con dónde íbamos a dormir.
Y era como, Carmelo, ¿pero dónde vamos a dormir? ¿Dónde vamos a poner la tienda? Y me decía, tú tranquila que no habrá problema. Y yo estaba súper preocupada porque, jolín, es una cosa para preocuparse, ¿dónde vas a dormir? Porque no, es una cosa de los viajes en bici también, que nunca sabes dónde vas a dormir esa noche. Y en Marruecos, pues yo creo que se me pasó ese pensamiento de esa incertidumbre el tercer día, porque era tan fácil como llegar a una aldea, preguntar dónde podíamos poner la tienda en un sitio tranquilo, que no molestáramos a nadie, que estuviéramos seguros, y te decían, no, vente a casa. Y era como, ostras, sin conocernos de nada. Al principio a mí me extrañaba un montón, ¿no? Y luego al tercer día ya se me olvidó que me tenía que preocupar de dónde íbamos a dormir, porque sabía que nos iban a coger, alguien nos iba a coger. Y más fácil que difícil, ¿no? Entonces, ostras, vuelves a creer en la humanidad, ¿no? En esa generosidad que tiene el ser humano de no te van a dejar tirado, no sé, a mí eso me hizo cambiar muchas cosas y luego también a relativizar. O sea, es verdad que hemos visto muchas cosas buenas y muchas cosas horribles. Y luego, bueno, nosotros a la vuelta tenemos la coña de decir que cuando nos protestamos de cuánto nos cuesta aparcar o algo, es como, bueno, problemas de blancos, ¿no? Que está claro que también contextualizas en el mundo en el que vives, pero aprendes a relativizar. Y lo de desmontar pues mitos, pues imagínate, ¿no? Nosotros nos encontramos en toda la primera parte del viaje, de 1 año y medio aproximadamente, fue por zona de influencia islámica y ocurría esto que contaba Isa, ¿no? Una hospitalidad abrumadora. Nos cuidaban, nos mimaban, era una cosa exagerada. O sea, avisaban al siguiente pueblo, oye, que van a esto, sin saber que había cine, ¿eh? No tenía por qué saber que había cine, ¿no? Luego es verdad que al cambiar de costa, Tanzania, Mozambique, todo eso es más de influencia cristiana, que no católica, pero sí cristiana, y la hospitalidad era de otro calibre. No te dejaban tirada por ahí, siempre te buscaban un sitio, como la iglesia esa que hemos visto ahí, o lo que sea, siempre te buscaban un sitio, pero lo de la influencia, o sea, la parte islámica es espectacular. Es que creo que en el primer año y medio pagamos 6 o 7 veces por dormir. El resto éramos invitadas, ¿no? Eso también, cuando lo contamos muchas veces la gente se... ¿Cómo es eso? Pues sí. De hecho, una anécdota, que en Togo llegamos a un pueblo y había mezquita e iglesia, que convivían perfectamente en las dos partes, ¿no? Y nos fuimos de cabeza a la mezquita. O sea, y claro, la gente allí decía, no, para allá, que no. Nosotros vamos allí, que no beben, que vamos a tener una noche tranquila, que sí, Espera. Bueno, lo primero, quiero agradeceros porque hemos visto un documental bastante nos hermana bastante con el mundo, estamos bastante satisfechos de vivir en este mundo con todas las noticias malas que tenemos y es bastante positivo el documental. La segunda, porque tenéis un proyecto bastante raro, es bastante extraño, es bastante, no sé, ves dos chiflaos que van por África, es curioso, es gracioso. Pero luego, normalmente en este tipo de documentales suelo preguntar un poco lo más y lo menos, que es lo más positivo que sacáis, lo menos. Lo menos lo voy a apartar porque de repente en el documental se le ve como a Isa se le atraviesa un poco la saliva y no vamos a ahondar en eso. Pero ¿qué es lo que más os ha impactado a buenas, lo más atractivo, lo más bonito? Para mí, lo que he dicho antes, la hospitalidad de la gente, la humanidad que hay. Sí, o sea, es que es increíble y no es solo... Cuéntale la anécdota esa en Marruecos, que la señora te dio la mano ahí. Espera. Que no es solo pues que te inviten a dormir en una casa y que te sientas como en una familia, sino pues que estás pedaleando con todo el calor, te paras a comer y viene alguien a ponerte una alfombra para que estés más cómodo o a traerte agua. O me acuerdo una vez en el Sáhara que estábamos haciendo la siesta y en un murete que había para que no nos diera el viento y estábamos como tapados completamente para la arena y cuando nos despertamos había una bandejita con un té en medio del desierto que dices, ¿pero de dónde ha salido esto? O sea, había venido alguien sin despertarnos a dejarnos el té o desayunando. Dormimos en Marruecos también en otro sitio y en medio del campo y por la mañana vino un hombre y el hijo a traernos una mesa, unas sillas, el desayuno. Es como, ostras, qué fuerte, ¿no? Y además esto ocurre en el contexto siguiente. Como decía Mamadou, que era el senegalés que nos explica, claro, a veces entramos a alguna casa donde hay gente que ha caído en el camino tratando de llegar a nuestra tierra.
Entonces, claro, nosotros no vamos con banderitas ni nada, ni somos, pero claro, vivimos donde vivimos, somos europeos, entonces vamos en representación de alguna manera. Pero claro, nosotros les hemos hecho así a esa gente. Y entonces, ¿ellos qué nos hacen? Pasa. O sea, una elegancia, una clase que aún se nos pone la carne de gallina. Es como decir, madre mía, lo que tenemos que aprender. Es acojonante, ¿no? Entonces, pues no sé si eso responde un poco a lo tuyo, pero vamos, no sé. Una pregunta de cine, ¿eh? Acordaros que ahí está nuestro directo. No. Yo estoy aquí circunstancialmente. Sí. Yo voy a preguntar. Espera, que esta chica quería preguntar. Para las películas que proyectaban, han tenido reflexiones sobre las piezas culturales que iban a llevar a estos pueblos, porque la cultura nunca es neutral y llevar en la primera película no lo es para ellos, para nadie. Y no sé si han tenido reflexiones sobre el tema. Pues sí, o sea, de hecho nos hicimos esta misma pregunta cuando antes de salir, que dijimos, bueno, ¿y qué películas le ponemos a gente que no ha visto cine? ¿Y qué películas le ponemos a gente de allí que no saben, o sea, que no le vamos a poner películas a lo mejor occidentales que no entienden nada, ¿no? Entonces nos ocurrió que era buena idea poner películas locales. Entonces, unos meses antes de salir, volamos a Burkina Faso, que había un festival de cine que se llama el FESPACO. Entonces hacíamos una especie de trueque con los directores, les pedíamos las películas sin pagar derechos y a cambio les decíamos que nosotros podíamos difundir el cine en el país, porque es verdad que allí sí se hace cine, pero muchas veces se ve en la capital y luego se exporta, pero no se ve en los pueblos, obviamente, porque no hay cines, ¿no? Entonces, claro, los directores estaban encantados de que fuéramos o sea, que se viera el cine en sus películas en el país de origen. Entonces siempre intentábamos tener alguna película del idioma de la etnia donde estábamos, por el tema de que queríamos, o sea, nuestro objetivo era que la gente entendiera lo que estaba viendo, que no fuera una cosa súper rara. Entonces siempre intentábamos tener una película en el idioma local y luego también poníamos mucho cine mudo, como se ha visto aquí, poníamos documentales, poníamos cine de animación para niños y luego también hacíamos cosas muy bizarras y muy chocantes, como poner Star Wars en un pueblo de Mali, ¿no? Esas cosas también las hacíamos, pero por saber también la reacción de la gente, ¿no? Y luego lo que hacíamos mucho, que era lo que más triunfaba, era pues si llegábamos a un pueblo, pues lo típico era pues que te invitaran a una casa a tomar el té, luego a otra, ir a visitar algo, entonces íbamos grabando todo eso y por la noche lo poníamos en pantalla grande y eso era lo que más triunfaba sin duda. De hecho decían, no pongas la peli, pon otra vez ese tramo de 2 minutos que has grabado, ¿no? Pero había zonas que era complicado, por ejemplo, un país como Burkina Faso, que tiene 57 lenguas distintas, donde en las zonas rurales la mayor parte de la gente no habla francés, que es la lengua excolonial, ¿no? Solo la gente a lo mejor de la ciudad, incluso los propios directores de allí, el cine se hace en la capital, entonces se hace en francés, para que la gente de la capital lo entienda, perdón. Pero claro, eso no tenía ningún sentido en las aldeas. Entonces teníamos que buscarnos la vida para poner sobre todo eso, cine muy básico, muy comprensible y la verdad es que daba muy buen resultado, muy bueno. Y a veces hemos hecho de poner películas y ir parando para que se fuera traduciendo en el idioma local. Yo os quería preguntar un poco sobre, claro, estamos hablando, claro, tenemos por un lado un viaje de 2 años, que se dice fácil, pero claro, y luego un documental, claro, donde hemos visto no sé cuánto tiempo ha sido, pero 1 hora, no sé. ¿Cómo es el proceso? Claro, ¿cómo se reduce semejante viaje en un documental? ¿Cómo es un poco ese proceso, vuestra comunicación y demás? Y sobre todo, por otro lado, claro, ¿cómo se hace el filtro de esto lo meto en el documental, esto no, esto? Claro, me imagino que habrá horas, o sea, cientos, no sé si miles de horas de grabación. Hemos peleado mucho. Hemos peleado, bueno, ¿no? Contigo no mucho. No, pero bueno, tampoco mucho, no. La historia del documental, ellos tenían planificado el viaje, yo trabajaba entonces en TCM, que es un canal de televisión especializado en cine, y que hacía también algunos documentales sobre cine. Y un día en el periódico leí que había una pareja que iban a ir a África, una pareja que iba a ir a África para poner cine. Leí el proyecto
y dije, uy, pues esto parece interesante y tal. Entonces nos llamamos, nos vimos la primera vez, y yo pensaba que iban a estar muy chiflados y no me parecieron tan chiflados, me pareció gente bastante sensata, dentro de lo que cabe, ¿no? Dentro de alguien que se pretende ir 2 años a África. Después de varias vicisitudes, porque imaginad yo, voy al despacho de mi jefe, que tiene un despacho, para decirle, hola, he tenido una idea buenísima para un documental que va a producir TCM. Es la historia de una pareja que se va a África en bicicleta. Entonces mi jefe me miraba con una cara diciendo, pero bueno, ¿esto qué es, no? Bueno, al final, después de algunas discusiones, llegamos al acuerdo de que, bueno, Carmelo hace fotografía, tenía mucha experiencia, y llegamos al acuerdo de que iban a llevar 2 o 3 cámaras, que llevasteis pequeñas, 3 cámaras, y que iban a ir grabando cosas, y que, bueno, pues que al final a lo mejor nos podíamos plantear hacer un documental, pero no estaba nada cerrado, ¿no? Entonces, a lo largo de los 2 años y pico que duró el viaje, yo iba recibiendo un disco duro de gente que venía de África, que vosotros conocíais por el camino. Yo tenía reuniones a ciegas con gente en Madrid que me llamaban, oye, venimos de una ONG y hemos estado con Isa y con Carmelo, vamos a quedar, que tengo un disco duro, ¿no? Y nos traían el disco duro, y entonces ahí yo iba visionando el disco duro con horas y horas y horas y horas de grabación, y a partir del visionado que yo iba haciendo, yo les iba dando algunas indicaciones de cosas que me faltaban. O sea, yo era como la visión externa de un viaje que para ellos era muy personal y muy interno, pero a la vez también aportaba como la perspectiva de un futuro espectador, que no sabíamos muy bien si se iba a hacer el documental o no, porque no sabíamos qué iba a pasar con ellos, si iban a llegar, si iban a tardar 2 meses, o sea, todo era muy incierto, ¿no? Entonces, esto fue un proceso de 2 años y medio que no se cansaron nunca de grabar. Todo lo que está grabado por ellos. O sea, que es increíble. O sea, veis algunas imágenes que son alucinantes, porque además iban cada vez tomando más práctica, y también, pues, digamos, iban apuntando mejor la mirada de la cámara. A mí hay imágenes que me alucinan, que son las de los niños viendo cine, esas caras. Que además fotografiar a los niños africanos es muy difícil en la práctica por tema de luz. Entonces, esas, bueno, ya os explicará como Carmelo cómo iba grabando esas miradas. Esas miradas eran increíbles, porque hay que estar con la cámara quieta mirando a un niño durante horas para obtener 2 segundos de mirada mágica, ¿no? Que es la mirada mágica, como en la película de Víctor Erice, ¿no? Ana Torrent, El espíritu de la colmena, viendo cine por primera vez, ¿no? Entonces yo veía las imágenes que ibas bici, y de repente había un milagro. En aquellas imágenes veías un milagro, ¿no? Entonces luego al final ya, pues, digamos, había que construir un relato. El relato, digamos que todo relato traiciona la verdad, porque cuando lo cuentas todo el mundo nos traicionamos. Entonces el reto era, digamos, que fuera un relato coherente, narrativamente hablando, pero que a la vez respetara el espíritu de ellos. A mí o sea, digamos, era muy intrusivo. O sea, yo iba formando el relato de una historia que no era mía, y gracias a la generosidad de las personas que lo estaban viviendo o que lo habían vivido, ¿no? Entonces ahí ellos fueron muy generosos. Una vez que tuvimos una estructura más o menos cerrada, sí que lo estuvimos viendo juntos. Y ahí fueron las discusiones, que son discusiones absurdas, que a veces nos reímos muchos, ¿no? Que me gusta más esta jirafa que la otra, cosas así, ¿no? Son cosas un poco absurdas de estas, ¿no? Pero bueno, ellos fueron muy generosos. Desde el principio pensamos que tenía que tener una coherencia narrativa, que tenía que contar una historia. A mí me gustaba mucho también la diferencia de los dos, ¿no? Carmelo tenía mucha experiencia de viajes, para Isa era el primer viaje largo, ¿no? Y me gustaba también la diferencia de la mirada y resaltar también la diferencia de esas miradas, ¿no? Y bueno, las discusiones no fueron tantas. No, es que al final no tuvimos casi tiempo para poder echarle mano a... Acuérdate que al final se redujo nuestra intervención final. Sí, hubo algunas dificultades de producción entre medio. Sí, y ahí fue que, bueno, pues salió lo que salió, que está fenomenal. Pero bueno, no, ya sabéis, nunca estáis de acuerdo, ¿no? Si sois músicos, si sois, no sé, si hacéis cine, nunca estáis felices con lo que era más resultado final, ¿no? Carmelo era más duro de roer. Sí. Yo soy la cara buena. Pero es verdad que es difícil como contraer una experiencia de 2 años en 40 y pico minutos. O sea, es que es imposible como contarlo todo y que se ajuste a lo que fue el viaje, pero es un buen resumen. Sí, sobre todo que TCM es un canal de cine. Entonces realmente el hilo conductor también, aparte de ser una road movie, es una bike movie, perdón, es el cine como hilo conductor realmente, ¿no? Entonces
pues eso también le da otro toque, ¿no? Si la hubiera hecho otra persona que está más cercana a las bicis o a África o yo qué sé, pues hubiera sido diferente. Pero bueno, con todo el material se podrían haber hecho 4 diferentes, o sea, 4 visiones muy diferentes, ¿no? O sea, el material era inmenso. Claro, te encontrabas sorpresas, de repente estabas visionando en tu casa y de repente le ves a Carmelo en el hospital, que le da la malaria y tal. Y entonces, bueno, había más meses, había más archivos, luego había sobrevivido, pero no. Y luego, como decía él, cómo grababa esas imágenes, que yo todavía alucino, ¿no? O sea, vosotros imagináis que estáis en una sala de cine y estáis concentradas en vuestra peli, en oscuridad, en la intimidad, y llega un imbécil con un foco, te lo pone en la cara y la otra mano con una cámara. Pues es que ni la habéis visto ni se movían. Era mucho más fácil de lo que dice Juan. O sea, era intentarlo, veías a un crío, generalmente críos porque son los que se ponían delante, ¿no? Entonces luego ya me costaba más entrar por no pisar a la gente realmente, ¿no? Que estaba ahí. Pero era alucinante decirle, bueno, voy a probar, ¿no? Está así, voy a probar. Vale, primero el foco, ¿no? Y luego ya la cámara. Y chupado, ¿no? La verdad es que me regalaron unas imágenes increíbles, ¿no? Supongo que estaba yo igual de fascinada que ellos viendo la peli, pero yo estaba diciendo, pero madre mía, ¿no? Qué caras. De hecho, es una de nuestras aficiones era ponernos detrás de la pantalla, o bueno, a la altura, y ver las caras, ¿no? Y flipar con la reacción tan básica, pero tan natural y tan espontánea, ¿no? Eso, incluso a veces nos poníamos... Había sitios donde la gente miraba detrás de la pantalla, ¿no? Para ver de dónde salía todo aquello. Claro, cuando apagabas el proyector era como, miraban detrás de dónde está esta gente que estábamos viendo ahora, ¿no? Sí, eso ocurrió poco, ¿eh? Ocurrió unas cuantas veces, pero no era lo normal. Estamos hablando de un continente donde o sea, nosotros descubrimos el 4G allí, ni más ni menos. O sea, que allí puede que haya... En Guinea-Conakry estuvimos 900 kilómetros pedaleando y no vimos ni un gramo de asfalto, ni agua corriente, ni luz eléctrica, pero había cada 80 kilómetros una antena de Vodafone. O sea, eso está así. Hay tecnología, la gente se reúne a ver películas en casa, hay cines muy curiosos, sobre todo en Kenia, hay cines con doble pantalla, estás viendo 2 películas a la vez, o sea, eso es todo un mundo, ¿no? Y una persona que va doblando a todos los personajes al mismo tiempo. O sea, es un mundo fascinante, es un planeta completamente distinto, ¿no? Para nosotros. Planeta África. Yo quería preguntar un par de preguntas que tienen que ver con viajar, un poco más volviendo al viaje. ¿Cómo sentíais? Porque como es un viaje en movimiento, o sea, como has dicho tú antes, ¿no? Es como tocar un poco y salir, ¿no? ¿Y cómo es cada vez que vas a un sitio contar quién eres, de dónde vienes? Eso no, o sea, bueno, yo he estado un poco por ahí y me parecía agotador, ¿no? Frustrante y súper agotador. Entonces, ¿cómo se vive eso? Por un lado, y luego como blancos, ¿cómo percibíais nuestra relación de poder, vamos a decir? O cómo se vive que os vean pues, como superiores, vamos a decir, ¿no? Lo primero que has dicho, o sea, lo de contar todo el rato lo mismo, ¿no? Sí, como esa frustración de... Y voy a contar quién soy, de dónde vienes, ¿no? Y es cada nada, o sea, ¿no? Cada 2 o 3 días. Eso pasa en todo el mundo, ¿no? Sí. Lo que pasa que, claro, yo creo que como también teníamos un propósito que era explicarles que teníamos un cine, que si les apetecía, y la reacción solía ser bastante buena, era como agradable hacer esa visita, ¿no? Porque normalmente era ir a hablar con el jefe del pueblo, presentarnos, decir quiénes éramos, y siempre se generaba como una expectación también, porque llevaban las bicis, la gente pues estaba ya expectante a quiénes éramos nosotros y qué íbamos a ofrecer. Y por eso también lo que he dicho antes en la presentación, antes del docu, de que nosotros hacíamos trueque, de que pedíamos algo a cambio de la presentación, porque muchas veces, y esto va relacionado con lo segundo que has preguntado, nos veían al blanco como, bueno, te ponían la mano directamente como diciendo, ¿qué vienes a darnos?, ¿no? Están acostumbrados a que el blanco llegue y te dé algo, porque sí, toma, regalo. Porque es una costumbre, porque los blancos lo hacemos, vamos,
soltamos un boli, un euro, lo que sea, ¿no? Entonces ellos ya lo saben. Entonces... Claro, entonces muchas veces nos ponían la mano directamente el jefe del pueblo, como ¿qué venís a darnos? Y entonces ideamos esta idea de trueque para decir, bueno, esto no es un regalo, sino que queremos que si os apetece lo hagamos entre todos, vosotros tenéis que pedalear, si no, no hay película, que es lo que hacíamos siempre, que tampoco había problema nunca, y hacíamos ese trueque por algo de comida y un sitio para dormir, que es verdad que no hacía falta pedirlo, porque es que te lo daban, pero ya te miraban un poco diferente, y hay jefes de pueblo o gente que nos decía, ¿cómo que algo para comer? Que nos estáis pidiendo a nosotros, o sea, vosotros a nosotros, ¿no? Y era como, bueno, esto es un trueque, ¿no? Nosotros tenemos esto, vosotros nos dais esto. Y ya yo creo que ahí se igualaban un poco, la escala se igualaba, ¿no? Era como, bueno, vamos a hacer algo entre todos. Y también por eso el hecho de que pedalee el público, porque queríamos que la gente fuera partícipe de nuestra actividad, no estar nosotros aquí en este lado y os ofrecemos esto, os enseñamos esto, ¿no? Sino que, bueno, vamos a intercambiar cosas y entre todos vamos a sacar una proyección. Sí, eso es una parte. También hacer responsable, nombrar siempre un responsable, o bien porque sabía el idioma, o sea, sabía un poco de francés, nosotros muy poco, ya os habéis dado cuenta, perdón por el francés y las patadas al francés que hemos dado. Pero el hecho de hacer responsable a alguien, ¿no?, que te puede ayudar, ¿no?, porque se puede comunicar con el resto del pueblo, cosa que nosotros no podíamos hacer, y que le explicara lo que iba a hacer, ya también le daba algo de responsabilidad, ¿no? Entonces acabábamos, obviamente no estando en el mismo lado, pero sí por lo menos haciendo lo que dice Isa, haciendo una actividad todos en conjunto. Y eso, pues yo no sé, la verdad es que funcionaba muy bien. No tuvimos apenas ningún problema. Un día nos llovieron unas piedras, pero no más. Y luego había otra cosa que a mí me da mucha rabia. Yo estoy contigo. O sea, a mí me da mucha rabia cuando viajo por cualquier lado, que lo primero que me pregunten antes de cómo te llamas o antes cómo está tu familia, como este hombre, es de dónde eres, ¿no? O sea, como que tenemos que llevar la matrícula puesta, sí o sí, ¿no? Y me da mucha rabia. Pero allí tuve que calmarme, ¿sabes? O sea, hay que aceptar que no tienes intimidad. O sea, no funcionan las cosas como aquí. Aquí nos vamos a un lado, debajo de un árbol, ya reflexionamos un par de horas y tal. Allí no puedes. Te vas a los 5 minutos y viene alguien a contarte. Estás durmiendo, viene alguien a ver cómo duermes. Es curiosidad innata y no tiene esa cosa de déjame en paz, que quiero estar solo. ¿Solo para qué? Sí, estando acompañado es mucho mejor, ¿no? Entonces, pues no funcionamos igual. Entonces, hay veces que estallábamos. O sea, que yo a esta chica la he visto perseguir a un niño con una piedra en la mano y con la vena hinchada, a un grupo de niños, porque no nos dejaban dormir, porque no la siesta, porque no nos dejaban en paz, llevaban 3 horas tirando piedrecitas, y es como... Entonces, bueno, y ahí aparece El Salvador, siempre. Imagínate 200 niños rodeándote por curiosidad, porque tú no quieres eso, y de repente, pues ya te ves acorralada. Y, ostras, ¿qué pasa? Hasta que llega el representante del pueblo, que puede ser cualquiera, no como aquí, que eso sería inviable, rompe la rama de un árbol, hace así y ya no hay niños. Y tú no sabes la de veces que hemos estado en algún pueblo diciendo, por favor, que venga el de la rama, ¿sabes? Que venga el de la rama a poner orden aquí, ¿no? Y no sé, y otro ejemplo es, por ejemplo, lo de blanco. ¡Blanco! Todo el puto día, por todos los pueblos, ¿sabes? No en todos los países, sobre todo en Senegal, que hay más turismo y están más acostumbrados también. Esto en Mali no nos pasaba, están en guerra, no hay turismo, entonces pues no hay esa relación con los blancos, ¿no? Pero blanco, o sea, había pueblos en el interior de Tanzania que se abalanzaban, o sea, que era como si apareciera por aquí ahora mismo Penélope Cruz y Tom Cruise. O sea, la gente... Bueno, otros que queráis, ¿no? Gente muy famosa, es como si entrase Messi y Griezmann aquí al mismo tiempo, ¿no? Es como, ¿pero qué hacemos? Cerraban incluso a veces el sitio de los tés para que no entrara la gente y nos dejaran beber el té 10 minutos tranquilo. O sea, eso a mí me cargaba, o sea, yo llegaba a mosquearme mucho, ¿no? Pero claro, hasta que lo entiendo, hasta que luego por la noche empiezas a reflexionar, pues, ¿qué te va a molestar? Si lo único que están diciendo, blanco, ¿qué es lo que eres? No lo están diciendo de forma peyorativa. Te están pidiendo porque ya lo han visto antes, porque sacan ahí, ¿no? Bueno, pues empiezas a reflexionar un poco y se te pasa, pero estoy contigo. Me da mucha rabia. ¿De dónde eres? Sí, nada más decía por el tema de cuando vas moviéndote de un sitio a otro,
es como que conocer un sitio te cuesta un montón, tú también te tienes que presentar, o sea, no eres una persona reconocida en un sitio y ya, no sé, pues entablas una relación, pues como puede ser tu casa, ¿no? O sea, no sé. Pero es diferente la relación cuando es como, no sé, o sea, tampoco lo vamos a hablar, Pero eso nos gusta. Claro, es el hecho de... Eso digo, o sea, al final es conocer de otra manera. Sí, el hecho de ser nómada un poco, ¿no? De que lo que decíamos en el docu, de que ser viajero es despedirse y es decir hola y es estar de paso y es no entender que mucha gente nos decía, por ejemplo, oye, ¿y por qué no ponéis documentales sobre educación sexual? Y es como, ¿pero qué vamos a poner si no sabemos? O sea, nos quedamos como mucho 3 días en un pueblo, no tenemos ni idea de lo que pasa aquí, ¿no? Pero en el docu decís en un momento como que no os podéis quedar esa misma noche a la fiesta que os habían invitado, tal y cual, porque teníais que ir a otra. Y ahí a mí me ha surgido la pregunta de, ¿teníais planificado más o menos, igual seguramente en vuestra cabeza sí, más o menos en cada tiempo cuando queréis estar y tal, o sea, en cada sitio, pero teníais hablando con alguien de, mira, no sé cuándo vamos a ir a este pueblo, a esta aldea o lo que sea, o sea, ¿eso lo teníais planificado o ibais sobre la marcha? No. De hecho, en el docu cuando aparece eso es porque se nos caduca la visa ese mismo día y tenemos que salir del país, que estábamos casi en la frontera, ¿no? Pero era... esa fiesta, o sea, porque claro, eso sería obviamente... Claro, estuvimos en muchas de estas, es verdad, pero es verdad que nos lo tomamos con tanta calma que nos iban caducando las visas y de repente era como, ostras, en 2 días tenemos que cruzar la frontera, ¿no? Y no había una ruta muy planificada. Desde Madrid, antes de salir, sí que teníamos claro más o menos que queríamos llegar hasta Mauritania por la costa, llegar a Mauritania porque Carmela tenía una amiga allí y queríamos ir a visitarla, pero luego, bueno, siempre decimos que África es el continente ideal para planificar porque nosotros somos unos desastres y no planificamos nada. Para improvisar, no para planificar, ¿no? Desastres para planificar. Ah, vale. No, pero que es el continente ideal para improvisar, eso, perdón. Y luego, pues íbamos... O sea, lo de las proyecciones era 50 o 70% improvisación, de llegar a una aldea por la tarde, hablar con el jefe del pueblo y explicarles el proyecto y si querían si querían hacer una proyección. Y el otro 30% sí que eran planificadas, contactábamos con ONGs, asociaciones locales y así, para que nos llevaran a sitios que nos interesaba ir, que nosotros solos no hubiéramos ido, como eran cárceles, orfanatos, centros de niños esclavos, barrios de ciudades complicadas. Entonces ahí sí que decíamos, oye, tenemos esto, ¿os apetece que hagamos algo en las comunidades donde trabajáis? Entonces era un poco mitad. Y luego en la ruta íbamos... gastando las visas, es decir, quedándonos todo el tiempo que podíamos hasta el año y medio que se enteró Carmelo que no podía ampliar su excedencia, que tenía una excedencia de 2 años y dijo, pues la amplío 1 año más. Y le dije, estás flipado. Entonces ahí es cuando cogimos el avión para cruzar a la otra costa, porque queríamos llegar a Madagascar, pero íbamos zigzagueando un poco, había fronteras todavía cerradas por el tema de ébola. Entonces seguíamos por la costa y de repente había una frontera cerrada, pues por eso fuimos a Guinea-Conakry, Mali y así, que tampoco estaba planificado, pero vamos, teníamos claro hasta Mauritania y luego llegar a Madagascar. Lo demás fue improvisación, más o menos. Hay otros momentos en los que, estáis hablando de si aquí no hay mujeres, no hay proyección, hay tensión, hay miedo... Hay tensión. Hay tensión. Hay bastante tensión. Sí, bueno, pero solo nos ocurrió 2 veces, justamente. 3 veces. Una en Marruecos, donde era una comunidad... ¿dónde era? Al sur de Saguira, ¿no? Y... a ver cómo comprendí el asunto, ¿no? Entonces llegamos y ofrecimos, ¿no? Dijimos, si queréis en el pueblo esta noche tenemos esto, podemos poner. Entonces los hombres dijeron que no en principio, ¿no? No, llegamos y solo había hombres y dijimos, ¿y los niños y las mujeres? Y dijeron, no, es que es la hora de la cena y las mujeres están haciendo la cena y los niños están cenando. Y dijimos, bueno, pero da igual, hacedlo igual. Y dijimos, no. ¿A qué hora se cena? Bueno, a las 8 las mujeres, vale, pues mañana venimos a las 7.
Si venimos a las 7 habrá mujeres y niños, sí. Volvimos al día siguiente a las 7 y lo mismo. Y entonces dijimos, ¿pero dónde están las mujeres? Y dijeron que no, que... Claro, bueno, Carmelo insistía en que vinieran las mujeres. Claro, y entonces eso, la lectura fue, nos quiere quitar a nuestras mujeres. Va de listillo, ¿sabes? Claro, pero esto no me entra en la cabeza, que lo puedan entender así, ¿no? Pero lo entendían así, de esa manera, ¿no? Claro, somos culturas diferentes y pensamos distintas. Y entonces, claro, y además decían, no, poner porno y alcohol. Y nosotros decíamos, no tenemos eso y no vamos a poner, no tenemos ninguna de las dos cosas, vamos. Entonces, claro, está el tema de lo que dice Isa también de los fantasmas del bosque, ¿no? ¿Cómo es? Los diablos. Los diablos del bosque, ¿no? Que no dejan salir a las mujeres por los diablos del bosque, ¿no? Que suena tan de cuento, ¿no? Tan absurdo, ¿no? Pero claro, seguro que vuestros padres y vuestros abuelos os cuentan cómo iban al pueblo de al lado a ligarse con las chicas del pueblo de al lado, ¿no? Y esto, pues a lo mejor en ese pueblo de Marruecos iba más allá, ¿no? Las cosas eran más violentas y no solo se iban a ligar, sino que además pues hacían más cosas. Entonces, claro, para proteger a las mujeres de ese tipo de cosas, pues lo mejor es que estuvieran encerradas, que es muy fácil y que se puede arreglar de otras mil cosas, ¿no? Pero claro, nosotros cuando nos enteramos de todo eso, claro, empiezas a entender cómo funciona algunas cosas, ¿no? Que no funcionan de la misma manera. Pero nos ocurrieron dos o tres veces, nada más, ¿sí? El resto del tiempo siempre había mujeres y hombres y niños y ancianos y todo el mundo. Venía todo el pueblo. Y luego, disculpa, pero el regreso a casa... A la jungla madrileña, ¿no? ¿Cómo se vive? ¿Cómo se gestiona eso? ¿Se echa de menos aquello? ¿Te habitúas a esto echando leches? Pues depende a quién preguntes. A mí personalmente me costó un poco menos, pero me costó porque mis viajes anteriores habían sido como mucho de 4 meses, pero estaba un poco entrenada a adaptarme a la vuelta. En este caso, que había sido mucho mayor el shock cultural y el tiempo vivido fuera, me costó más, sobre todo por la idea de estar en completa libertad absoluta. O sea, piensa que nosotros hacíamos lo que nos venía en gana. O sea, dominábamos el tiempo un poco, ¿no? Pues hoy nos vamos aquí, hoy nos vamos allá, hoy tiramos para el norte, hoy tiramos para el sur, hoy no hacemos nada, hoy pedaleamos mucho. Es como esa sensación que al final la integras corporalmente, físicamente, te tienes que deshacer de ella según aterrizas en casa, ¿no? Y además el viaje fue progresivo durante 2 años y vuelves en 15 horas, ¿no? Y entonces eso es un shock. Ese es un shock que cuesta cuando ves a la gente a decir, o sea, ¿por qué tiene todo el mundo cara de amargado o de deprimido, ¿no? ¿Por qué no te ríes? ¿Por qué no te tocan tanto, no? Es como empiezas a notar cosas raras, ¿no? Y sobre todo luego tener que meterte en una dinámica de alquileres, de trabajo, de tal, que empiezas a decir mierda, que otra vez, ¿no? Pero no te queda más remedio que adaptarte, porque es tu mundo. Por lo menos no podíamos extenderlo mucho más. Es nuestro mundo, tenemos que volver y tenemos que adaptarnos para volver a tratar de escapar, ¿no? ¿Qué trabajabas? Trabajo en la Federación Madrileña de Natación. En natación. Soy profe de natación. Mañana a las 9 tengo que estar ahí a pie de cañón. Que lo sepáis. ¿Y pero vas en bici? Pero en una eléctrica muy potente. Quizá el resto... A mí me costó bastante. Porque yo volví y no quería estar aquí. Porque, claro, es lo que decía Carmelo, ¿no? Que has tenido esa sensación de libertad, de gestionar tu tiempo. Tanto tiempo que el volver aquí... O sea, allí yo me di cuenta que la vida no era trabajar, que eran otras cosas y que era muy guay, ¿no? Y eso que a mí tengo que decir que, muy a mi pesar, que a mí me gusta trabajar. Pero claro, ahí dije, ostras... Algún defecto tiene que tener. Me gusta trabajar en lo que me gusta, también es verdad. Pero claro, vuelves aquí con una obligación, porque aquí las cosas son caras, tienes que pagar un alquiler caro, tienes que ganar dinero. Y luego eso, ¿no? Que pues has vivido tanta... Insisto mucho en eso, pero es que es verdad. Para mí ves tanta humanidad en la gente que llegas aquí y dices, pero qué mierda de sociedad tenemos. O sea, yo la primera semana me atropellaron con la bici en Madrid Centro, en Cibeles. Me empotré con el coche de adelante, pegó un frenazo, me empotré contra el coche, le rompí la luna
y yo en el suelo y el coche atrás pitándome para que me levantara, yo mirando como a la acera para que alguien me ayudara y la gente haciendo fotos y yo, pero hijos de puta, ¿qué es esto, tío? O sea, a mí me dio un bajón ahí que dije, pero no sé, o sea, no... Bueno, también volvimos con un buen colchón. Es la ciudad, por lo menos en mi caso, donde está la familia, donde hay los amigos, nos permitieron volver suavemente. Es decir, nos prestaban una casa un par de meses. Sí, o sea, eso sí. Íbamos poquito a poco seguíamos de nómadas. Aterrizando, ¿no? Seguimos de nómadas. Sí, el primer año que llegamos estuvimos en 5 casas distintas. Pero... Habíamos abandonado un poco todo lo que tenía pilares sólidos y había que volver a construirlo, realmente. Sí. También llegó un momento que me di cuenta que no quería irme antes de estar bien donde estaba. Es decir, no quería huir de aquí, ¿no? Porque sí que es verdad que habíamos hablado con mucha gente, con muchos expatriados que ya no podían volver, no sabían. O sea, habían estado mucho tiempo fuera y cuando venían aquí no se adaptaban. Entonces era, bueno, a lo mejor me vuelvo a ir, pero voy a estar bien aquí, voy a relajarme un poco. Pero yo estuve un año sin saber qué hacer ni en qué trabajar, porque luego también con todo esto que me preguntabas antes de qué os ha cambiado en la mentalidad, yo ya no yo me planteaba, bueno, voy a trabajar aquí, pero ¿quién paga esto? ¿De dónde sale el dinero? ¿En qué estoy invirtiendo mi tiempo? ¿En qué estoy apoyando con esto? O sea, a mí me parecía una responsabilidad muy grande. ¿Que eres más concienciada ahora, crees? Con las cosas, sí. O sea, con las cosas que por lo menos yo he visto, intentar ser un poco coherente, ¿no? Entonces yo decía, no, aquí no voy a trabajar, no, aquí tampoco, no, esto no me gusta. No. Y era como una rayada de decir, ostras, tengo que hacer algo y no quiero hacer nada de esto. Pero... Y luego el proyecto nos ha dado muchas oportunidades de viajar, de ir a institutos, a coles, a festivales de cine, a pueblos. Por ejemplo, llevamos 3 años haciendo lo que llamamos Cine a la Fresca, que es una gira de cines de verano. Hacemos esto mismo. Este año ha sido con nuestra peli porque nos la piden en el ayuntamiento la gente, pero hemos tenido directores y directoras que nos han cedido para poder proyectar en España y hacemos viajes interiores, aparte del interior propio, por la península y del norte además un montón, por Navarra, por todos los lados. Y eso también nos gusta, es como no parar de movernos, ¿no? Entonces ha sido una llegada no tan brusca, ¿no? Sino apoyados en el proyecto, apoyados en los amigos, en la familia, en el volver a tu mundo también, que tiene cosas muy positivas. Y luego pues alguien que te quiera hacer una peli, pues es que es flipante, claro, también. En todo ese proceso la última todo el proceso de proyectar todo, tal cual, ¿habéis tenido también una ayuda económica de subvenciones de algo? ¿O ya mismo les algo la...? Muy buena pregunta. Creía que no le vais a hacer. No hemos tenido ningún tipo de subvención. Es verdad que antes de salir se acercaron un par de multinacionales de refrescos de rojo y gas natural, me parece que también. No nos veíamos con una etiquetita en la camiseta o poniéndole camisetas que nos lo sugirió una compañía de seguros. Ponerle una camiseta a un negrito cuando vayáis por aquí y luego nos mandáis y subimos al Facebook. Por ejemplo, el Ayuntamiento de Madrid o la comunidad aquí suele haber de vez en cuando ayudas, aunque muy mínimas. No buscamos mucho, viendo que esto que te estaba comentando no cuadraba con nuestra forma de ver las cosas, pues dijimos que no. Y luego buscamos ese tipo de financiación, más tirando por los ayuntamientos, más tirando por la gente, por los impuestos de las personas. No conseguimos nada, tampoco buscamos mucho, o sea que enseguida pensamos, joder, vamos a tratar de trabajarnos nosotros, de inyectar dinero. Quien quiera hacer una donación que la haga y quien no, pues nosotros curramos haciendo proyecciones antes de salir, vendiendo camisetas. Ahora voy con eso. Y de esa manera nos íbamos nutriendo, como seguimos haciendo para el proyecto, para ser absolutamente libres en las cosas que podamos decir y cagarnos en lo que nos tengamos que cagar. Es decir, no tener patrocinio de ningún tipo para poder ser, pues eso. Entonces, pues hemos preferido no llevar publicidad, aunque vamos más pobres y con mucho menos presupuesto, pero preferimos hacer eso que luego algo que nos podamos arrepentir, ¿no? Y eso, aprovechando lo que has dicho pues aparte de
este tipo de bolos, este tipo de proyecciones, este tipo de charlas que nos vienen muy bien porque los ayuntamientos, o en este caso el festival, pues nos nutren económicamente el proyecto, pues para que en un futuro podamos salir. También vendemos camisetas de comercio justo y lo orgánico, fantásticas, a 15 euros, y con eso también vamos tirando. Ya está, dicho lo cual. La cola luego ordenada, por favor, para comprar las camisetas. La última para Juan, de todo esto, todo lo que ha recibido en el vídeo y todo eso, que ha aprendido, que le ha fascinado lo que más. A mí me fascinaba todo, o sea, porque yo en realidad he participado en un documental sobre África sin haber ido jamás al sur de Marruecos. O sea, que te quiero decir que era... A mí me fascinaba todo, me fascinaron ellos, me fascinó su historia. Me encantó la historia, o sea, me gustó ver que donde habíamos previsto una historia, en realidad la hubo y la historia era mucho mejor de la que incluso habíamos previsto, ¿no? Y había una cosa que me gustaba mucho, que muchas veces el hacer desde el principio un documental y grabar imágenes pervierte la realidad. Entonces, pero en el caso de ellos no, en el caso de ellos nunca actuaban a la cámara, o sea, no convirtieron esto en un reality, porque lo podían haber convertido en un reality, ¿no? Entonces no, seguían siendo genuinos, ¿no? Uno de los miedos que era diciendo, bueno, pues tú empiezas a actuar interpretándote a ti mismo y lo conviertes en un reality. Estos no lo hicieron, o sea, todas las imágenes que íbamos recibiendo, que yo iba viendo, eran muy naturales, incluso cuando actuaban para la cámara, entre comillas, ¿no? Por ejemplo, en la malaria, ¿no? Cuando él hace el tonto detrás de Isa, que Isa está preocupadísima y él hace el bobo ahí y tal. O sea, que incluso entonces ellos no actuaban para la cámara, seguían siendo naturales. Ellos eran los protagonistas, pero era más protagonista su mirada y su curiosidad que ellos, ¿no? Entonces, ellos nunca hurtaban el protagonismo a la gente que quería tenerlo. Y otra cosa que me sorprendió muchísimo fue la constancia. Porque bueno, al principio dices, bueno, pues empiezo a grabar, pero luego al cabo de 2 años seguían grabando. Y hay algunas tomas, y luego también me sorprendía, sobre todo en el caso de Carmelo, perdona Isa, porque grababa más él, sí. Que tenía mirada, que tenía casi mirada cinematográfica, ¿no? Hay un plano que, yo hace bastante que no veía el docu, y hay un plano que es alucinante cuando dices, nos acompaña fulanito, que va a ser el que nos va a introducir en la aldea, y exactamente en ese momento, como si estuviera preparado, pasa el fulanito, que justamente él se va grabando, y dices, pero este plano, o sea, ni lo podrías planificar, ¿no? Muchas horas de cine en el sofá. Que había muchos planos que dices, que para mí eran alucinantes, desde el punto de vista cinematográfico, ¿no? Parece que tenían un mérito increíble, y yo me iba sorprendiendo a cada paso, ¿no? Y luego, bueno, la sorpresa es que, bueno, que al jefe del despacho pues al final aceptó que hiciéramos el documental, ¿no? Que no es fácil, ¿no? Y bueno, pero todo eso era porque el material era realmente bueno y no hubo que convencer mucho a la gente de que el material, a nada que hicimos un primer borrador, que el material era suficientemente bueno y suficientemente interesante, ¿no? Y luego también que tenía sus momentos duros, también sus momentos de humor. Hay unos momentos estos de humor que a mí me siguen haciendo mucha gracia. El carrito del helado, ¿no? De repente. Y dice, va subiendo una cuesta. Es que es flipante este tío, claro, ¿no? Que era alucinante. De repente te encontrabas, veías vídeos, bici. Claro, había vídeos que estaban muy bien, pero que el sonido estaba mal, porque el aire iba... No teníamos uno de estos. O sea, el micro, porque todo esto, claro, era muy complicado de grabar, ¿no? Y luego sí que es verdad que luego hay mucha fase de postproducción, mucha fase de postproducción, de imagen y de sonido también igual, pero el material era impresionante, ¿no? Entonces, de vez en cuando, a mí me pasaba como ellos, ¿no? Yo viajaba más rápido, pero iba viendo los vídeos y a veces se hacían pesar, ¿no? Otro vídeo de bici, y luego encontrabas una perla que decías, wow, esto tiene sentido, ¿no? Te encontrabas con algunos vídeos que eran increíbles. Y yo los enseñaba en casa, mira lo que he encontrado. Y me decías, tú también estás chiflado con esto, ¿no? ¿Habéis intentado meterlo en proyectos educativos, enseñanza? Material a circular en los circuitos educativos. ¿Nosotros? Yo creo que vale toda la película, creo que una visión... Vosotros sí, lo movemos o sea, a nosotros nos encanta ir a escuelas y a institutos porque también creemos en en lo vírgenes que están los chavales en cuanto a qué es lo que puedo hacer en la vida, ¿no? Siempre explicamos que nosotros ni somos expertos en mecánica de bicis, ni sabemos muchos idiomas, ni somos súper viajeros, o sea, que simplemente nos gustaba hacer esto y dijimos, pues... vamos a hacer esto, y mucha gente nos dice, qué suerte que tengáis tiempo. No, nosotros dejamos nuestros trabajos, nuestra casa y todo, y verla, o sea, que los chavales vean que tú puedes hacer eso, a nosotros nos
nos encanta, ¿no? Lo de pues intentar compartir un poco con los chavales. Y sí que solemos ir a institutos. Lo que pasa que es verdad que estos 2 años últimos, pues en sitios cerrados poco hemos hecho. Sí, hay una parte que a mí me gusta mucho contar, que es la parte del viaje, ¿no? Que a nosotros lo que nos gusta es viajar. Entonces lo que muchas veces decimos que nos gustaba dar la oportunidad para que todo el mundo hoy hemos viajado a África, ¿no? Con el cine, ¿no? Y el cine es una transmisión de no sé, es como si fueses viajando a ¿cómo se llama esto? La velocidad de la luz o el hiperespacio, ¿no? De repente acabas en 2 segundos en otro lugar completamente. Entonces yo he viajado tanto con el cine, he flipado tanto, me he ido a otros lugares y me ha parecido tan increíble que me parecía que otras personas no tengan esa posibilidad, me parece fatal. Por supuesto que no tengan esa posibilidad. Nosotros somos muy privilegiadas al poder coger un avión, una bicicleta y largarnos donde queramos. Eso no tiene precio. Pero hay muchas personas que no pueden hacerlo, ¿no? Pero el hecho de poder con el cine, a través del cine, trasladar esas imaginaciones, esas mentes, ¿no? Esas cabezas a otro lugar, a mí me parece que si lo hubieran hecho conmigo, vamos, les hubiera dado un abrazo y un beso en la boca directamente, ¿no? Entonces, eso me parece, es de lo que más contenta estoy del proyecto, ¿no? De poder haber hecho volar a determinadas personas, a lo mejor a otras no, pero alguna persona se ha pirado por ahí cuando le poníamos alguna película, ¿no? Y eso es muy bonito. Luego hay otra cosa bonita, contar la cosa de bonita, que otros ciclistas que pasaban por la misma ruta, lo que contaron. Sí, cuéntalo. Bueno, que hace como 3 años nos llamaron una chica argentina y un chico brasileño que viven en Asturias ahora. Y bueno, nos llamaron para que fuéramos a su pueblo donde viven ahora a proyectar, y les preguntamos cómo nos habían conocido y dice, pues mira, nosotros fuimos en bicicleta también, llegaron hasta Mali, dice, y a la altura de Senegal muchas veces entrábamos en los pueblos y venían los niños a decirnos, ¿a qué hora es el cine? Y nosotros decíamos, ¿cómo que a qué hora es el cine? ¿Qué dicen estos? Dice que la tercera vez ya que les preguntaron por el cine, le dijeron, oye, ¿por qué nos preguntáis por el cine? ¿Qué tiene que ver, no? ¿Qué tiene que ver unos blancos en bicicleta dijeron, con el no, cine? pero que no. Y claro, ahí se enteraron ya de nosotros y ya enlazaron con nosotros, ¿no? Y qué fuerte que eso sería a lo mejor 1 año o 2 años después de que pasáramos y los chavales aún relacionaban ver 2 blancos en bici con el cine, ¿no? Joder, eso es súper bonito, la verdad. Yo quería preguntar un poco, me preguntar antes, claro, tú cuando estás recibiendo las imágenes de estos 2 marcianos que te están mandando y de repente, claro, horas y horas y horas, no, me imagino que habrá muchas, imágenes que te habrán impactado. A mí se me ocurren lo del elefante o lo del hospital o no, esas imágenes así. Y habrá muchísimo material que no habéis metido en el documental y eso, o sea, ¿qué no has metido que merece comentar así de decir, No, había mucho material bueno, algún material que era bueno pero no aprovechable por temas o de sonido, de calidad en algún momento y tal, y luego había mucho material bueno que era un poco redundante. Claro, digamos que había mucho material bueno, pues si había un plano de bici bueno, pues en ese mismo lugar, pues meter otro pues era redundante. Y muchas veces había había que tomar decisiones duras, ¿no? Porque a mí me gustaban algunos planos y los tenía como, pues diciendo, este es muy bueno, y había que renunciar a él porque o bien por ritmo o por redundancia, pues tenías que quitar alguno de ellos, ¿no? Y luego hay un plano que quitamos, una de las grandes discusiones con Carmelo, ¿contamos lo de la caja? ¿Tú te cuentas? Pero bueno, una discusión que casi nos enfadamos y acaba con el proyecto. Era una escena con una cabra, que Carmelo hacía hacía un homenaje a una cabra que balaba por detrás, ve, ve, y él decía que eso era muy importante para él y tal, pero yo veía desde fuera que a mí me parecía, digamos, que era demasiado cómica la escena, ¿no? Entonces yo lo veía desde detrás y él veía la intención que había. Es ahí cuando ves la importancia o por lo menos de la diferente perspectiva, ¿no? Él lo que estaba viendo era todo lo que había querido trasladar en esa escena, toda la intención que había habido en esa grabación, pero yo lo que veía, no veía nada de eso como espectador. A mí como espectador me parecía un vídeo pues con poca sustancia y que no trasladaba. Entonces yo le escuchaba hablar a Carmelo y le decía, pero es que todo esto no lo veo aquí. Pero bueno, esto que lo acabamos, esta discusión
que aquí se acaba, o sea, fueron varios días de llamadas de Carmelo por la noche. Bueno, pero que yo pensaba que ibas a acabar la discusión, me llamaba por la noche. La cabra y tal. Yo, joder, la cabra. Puede ser muy insistente. Sí, puedo ser muy insistente y lo siento. No, creía en ello. Yo decía, Carmelo. A ver, aquí hay una cosa importante. Isa y yo somos vegetarianos, entonces. Aparte de las cuestiones de comida y todo esto, pues a nosotros esa cabra que la bautizamos Ahmed, porque iba a morir degollada en unas horas, pues era un pequeño homenaje que le queríamos hacer a la cabra por dar su vida por otras personas, básicamente, ¿no? Entonces, claro, a mí eso me parecía muy importante para describir a los personajes. O sea, para que tú tengas sobre los personajes varios datos. Uno que discutimos mucho, que era fumábamos marihuana todos los días, básicamente, que tuvimos también una discusión y yo digo que quiero que aparezca eso, joder, en la película, quiero que aparezca que somos unos fumetas. Y luego quería que apareciera que éramos unos vegetarianos, éramos vegetarianos, ¿no? Y entonces esta escena es por eso, pero vamos, yo al final Isa me dijo, Juan es el que sabe, tío. Juan es el que sabe. No es el que sabe, no, que a lo mejor me equivoqué. Yo estaba en medio, como ahora mismo. Entonces a lo mejor en el 2.1 pues las escenas del montaje no, pero bueno, sí que había muchas escenas maravillosas, entonces lo que pasa es que claro, tampoco pensábamos que, bueno, una discusión que tuvimos es que a lo mejor se hacía demasiado corto, entonces pero yo prefería que se haga corto a que no se haga largo, porque puede llegar un momento en que sí que es verdad, las miradas de los niños, hablo desde el punto de vista de narración, las miradas de los niños son fabulosas, pero si pones más miradas de los niños ya las has visto y el punto de sorpresa se acaba, ¿no? Entonces yo creo que es mejor que el espectador se quede con las ganas y él se ha acabado ya que diciendo, otra mirada de los niños, ¿no? ¿Sabes? O sea, digamos, ese equilibrio que a veces... Y luego también la estructura de la película, ¿no? Ya le dimos varias vueltas, yo le di varias vueltas a la estructura de la película hasta que caí en algo muy sencillo, es un diario, ¿no? Y cuando vimos con la estructura de diario, porque sí que es verdad que en los primeros montajes no tenías la sensación de paso del tiempo tanto, ¿no? Y dices, ostras, pues, o sea, como que no fluye el paso del tiempo. Y al final fue la idea de decir, pues, hacemos un diario en primera persona, ¿no? Y entonces ahí, a partir de tener la idea del diario, que parece una obviedad, ¿no? Ahora digo, pues no podía ser de otra manera. A partir de estructurarlo como diario, la cosa empezó a funcionar. Y luego sí que es verdad que el documental nos lo planteamos hasta que tuviéramos todo, las imágenes. La decisión fue cuando estaban ya todas las imágenes y cuando vosotros estabais de vuelta. O sea, la idea del documental era un proyecto posible, pero la decisión la tomamos cuando ya volvieron. Tenía que tener un final feliz, porque si no volvían, imagínate. Bueno, al final estamos muy contentas con el resultado, sí, porque lo estamos poniendo por ahí, por los pueblos, y la gente la verdad es que le gusta mucho. O sea, que también hay que decir que, o sea, hablamos con cierta frecuencia, ¿no? Pero el otro día me mandaron un mensaje que me hizo muchísima ilusión, que me mandaron, oye, que te queremos decir que hemos proyectado el documental y tal, y a la gente le gusta mucho, así que enhorabuena, somos majos. Es que es verdad, claro. O sea, que me llamaba por la cabra, pero también me llama cuando no van bien. Digo las cosas que así un poco cañeras, pero también las buenas, claro. Luego discutíamos por alguna jirafa y tal. Que esta jirafa no me gusta. No, pero es verdad que el documental está como está también, porque lo que decía un poco Juan, o sea, Carmelo sacaba la cámara en todos los sitios que dices, por favor, no saques la cámara aquí, pues la sacaba. Pesado. O sea, el típico pesado de, no, pues espera, que has subido la cuesta, bájate el puerto ese otra vez y vuelve a subir, ya como, ni de coña. Y ahí es cuando le graban en el hospital, yo lo grabé un poco homenaje a él diciendo, él estaría orgulloso de que yo sacara la cámara aquí porque yo no lo hubiera sacado ni de coña. Porque te graben casi tu muerte es increíble. Nadie tiene esa suerte, ¿no? Pues estuvo ahí a punto de quedarse, ¿no? Y yo dije, bueno, esto es lo hago por ti, o sea, y se lo dije, yo no hubiera sacado la cámara ahí a contar, ¿no? Es que casi se muere. Y sí, es que sacaba pues eso. A mí hay una escena que me encanta de la película, que es cuando en una ventana hay dos chicas que les dice que, o sea, tú estás hablando con ellas y él está con la cámara aquí, ¿no? De, oye, nos vamos a quedar aquí esta noche, pues, ¿me vas a proteger tú? Sí, no sé qué, esta es mi mujer. La otra asomándose para ver o sea, esas imágenes. Esa es una de mis favoritas, ¿no? A mí me parece brutal, ¿no? Y eso es como si tú estuvieras en los ojos de Carmelo, ¿no? Hablando, porque tienen la cámara aquí, grabando escenas cotidianas, que es lo que yo creo que se le da bien, ¿no? La cotidianidad de las imágenes. Vale, ya.
Bueno, muy bien, ¿no? Qué guay, es como estar en el salón de casa y aquí charlando. Son las 11, igual terminamos. Qué ricasco a todos. Muchas gracias. Qué ricasco.